Ok, aprovechamos el cambio justo para cuando les estaba compartiendo la pantalla de los videos. Coco filmó unos videos cortos en el jardín con sus plantas acuáticas. No es el mejor momento de las plantas acuáticas porque sufren bastante frío, pero creímos que iba a ser muy útil si ustedes lo veían en la planta misma y en acción, lo que yo les voy a profundizar en la explicación después con fotografías. Estos videos están colgados en un canal nuevo de YouTube, que es el canal Ecología Acuática FAUBA. Así que si después quieren reverlos y escuchar la explicación de Ale, que yo no se las puedo transmitir ahora, pueden hacerlo porque están disponibles aquí en este canal, Ecología Acuática FAUBA. Después les paso el link, si no lo está pasando ahora Ale a través del chat. Pero yo se los muestro y los dejo para que los disfruten. Yo quería contar. Ale, ¿estás vos ahí? ¿Querés contarlo vos? No, no, dale vos, dale vos. O sea, después bueno, si quieren escuchar mi voz, tienen el YouTube. Ok, cómo no. Pasá después el link entonces en el chat, así los chicos lo levantan. Sí, lo paso Bien. ahora. Entonces, aquí nos está mostrando Ale una planta emergente, en este caso una totora. Estas plantas pueden llegar a tener 2 o 3 metros de altura fácilmente en sus hojas que salen fuera del suelo y del agua que puede cubrirlas. Lo que nos está mostrando ahí es un rizoma y el brote que va a dar crecimiento a un nuevo macollo. Las vainas foliares protegen la base, pero es muy importante para estas plantas que tienen las raíces en el sustrato inundado y por lo tanto anegado y anóxico, el aerénquima que forma parte del mesófilo foliar. Y esto es lo que nos está mostrando Ale ahí, que se ve bastante bien, la cantidad de poros de la aerénquima que lleva aire atmosférico hasta las raíces y así entonces se cumple la posibilidad del metabolismo. La que vamos a ver ahora es un ejemplo del segundo grupo, de las plantas sumergidas. Ven ustedes aquí que toda la planta está bajo el agua, no tienden a salir las hojas, sino que están completamente dentro del agua. Las hojas de estas plantas, de esta Vallisneria en particular, tienen forma acintada, y ahí estamos viendo el pedúnculo de una flor, porque las flores llegan hasta la superficie del agua para ser allí polinizadas. Bueno, la polinización puede en este caso venir desde las flores masculinas que vienen nadando sobre la superficie del agua porque ellas no tienen un pedúnculo que lo mantenga la planta madre, sino que se sueltan. Pero ahora quiero avanzar un poquito. Aquí. Aquí sacamos una planta, yo no me congelé las manos como se debía estar congelando Ale. Sacamos una planta del agua y vemos nuevamente rizomas, aquí raíces, que van a hacer que la planta esté tomando nutrientes desde los sedimentos, pero ahí el rizoma, que es la forma más frecuente de reproducción vegetativa. Ahí ya tenemos un nuevo brotecito de planta. Vean ustedes la falta de tejidos de sostén, ¿no es cierto? Las hojas son completamente laxas porque no necesitan sostén dentro de la columna de agua. El empuje las sostiene. Bien, pasamos al... No, antes de ir al tercer grupo, es muy importante ver, y que en este video se ve muy claramente, cómo todas las superficies de plantas que están dentro del agua son rápidamente colonizadas por una capa de perifitón.
es decir, por algas. ¿Se acuerdan ustedes la composición del perifitón? Algas atacheadas, algas sésiles, que crecen sobre superficies. Todas las plantas sumergidas, o las partes de plantas que estén sumergidas, ofrecen una superficie de crecimiento al perifitón, que por lo tanto las coloniza. Vean ustedes estas hojas de Valisneria, cómo están completamente colonizadas por perifitón. El perifitón sombrea en parte a las hojas de las macrófitas sumergidas, y eso, bueno, las afecta un poco en su crecimiento. El perifitón que, bueno, se desprende cuando los dedos lo raspan. Y vemos aquí una hoja nueva. Uy, no se ve demasiado bien. Por lo menos yo no lo veo súper en mi pantalla, no sé cómo lo estarán viendo ustedes. Las hojas nuevas, no colonizadas, son bien verdes y brillantes. Ahora sí, tercer grupo de plantas, las que tienen hojas flotantes, como este nenúfar que estamos viendo aquí, no esa que está señalando ahora, que es una flotante libre, pero las que tienen hojas discoidales son plantas con hojas flotantes, pero arraigadas en el sedimento. Aquí vemos la lámina foliar, vean que de un lado es bien verde porque concentra los cloroplastos, en tanto del otro lado no tiene cloroplastos, no hace falta porque de ese lado no incide la luz. Nos muestra ahí Ale a Herénquima, que lleva de vuelta aire desde la superficie, desde el aire, desde la atmósfera donde lo toma la hoja, hasta las raíces, que allí están. Ah, no, ahí hay un pecíolo. El pecíolo que vincula el tallo con la lámina foliar, bien largo y flexible. Y vean ustedes la transparencia del agua bajo la cobertura de hojas que tapizan la superficie del agua. A ver qué vemos ahí. Tallo y raíces. Bueno, pecíolo aquí. Y ahí sí, un rizoma. Esto es un pecíolo de vuelta. El rizoma. Y las raíces en cabellera, que hacen ancla en el sedimento. Aquí tenemos un brote de una hoja nueva, plegada antes de que llegue a la superficie en su crecimiento. Y finalmente, flotantes libres, es decir, plantas que tienen su cormos sobre la superficie y las raíces pendiendo dentro de la masa de agua. En este caso estamos viendo un helecho, una pteridófita, que se llama acordeoncito de agua. Ahí Ale nos está señalando los rizoides, hojas modificadas con función de absorción, las estructuras reproductivas y las hojas. Ahí vemos las hojas que tienen unos tricomas, unos pelitos, que van a retener aire entre ellos y esto le da flotabilidad a la planta. Boing, no se hunde. No se moja siquiera la hoja. Muy bien. Volvemos a nuestra presentación entonces, después de ver estos videos, que como saben entonces ahora están colgados en el nuevo canal de Ecología Acuática para que puedan aprovecharlos y apreciar estas diferencias entre los grupos de plantas. ¿Los repasamos un poquito? Plantas emergentes. Las plantas que van a tener sus rizomas y raíces dentro del suelo que rodea al cuerpo de agua, que es un suelo que está anegado. Entonces, estos rizomas potentes, poderosos, van a ser las estructuras que acumulen reserva, pero además que van a ser parte de la estrategia de reproducción vegetativa de la planta. Gran parte de estas plantas son monocotiledóneas, así que tienen espigas
Pero muchas de ellas, las semillas que se forman no siempre son viables, porque no es esa la principal forma de reproducción. Salvo las semillas sí viables de una muy importante planta emergente, una hidrófita emergente, que es esta que estamos viendo acá. No sé si alguien puede reconocerla, pero es una planta fundamental para la humanidad y por eso está bueno destacarla. Es una planta que probablemente a todos nosotros nos debe comer 1 o 2 veces por semana, pero a la mitad, más de la mitad de la humanidad, a toda la mitad, todo el grupo asiático de la humanidad le da de comer todos los días. Esto es arroz. El arroz es una hidrófita emergente. Como decíamos, los pecíolos, las hojas mismas, las vainas foliares, tienen abundante aerénquima, y a través del aerénquima se conecta la parte aérea con la parte que está hundida en condiciones de anegamiento, y por lo tanto llega por transferencia aire cargado de oxígeno. De hecho, gran parte del oxígeno que se produce en la fotosíntesis no se libera, sino que se usa para recargar el aerénquima. La temperatura, además, que tienen las hojas hace que la presión dentro del aerénquima sea alta, y por lo tanto hay como un empuje hacia las raíces. Acá vemos otro corte, en este caso de las vainas foliares de una totora, mostrando los canales de conducción de aire, que es sumamente interesante además porque todos estos tabiques, que no solamente son laterales, sino que también hay tabiques horizontales cortando el aerénquima, son permeables a los gases, pero son impermeables al agua, de tal manera que si se corta, se rompe la planta, no se ahoga la raíz porque no hay llegada del agua por adentro vía aerénquima. Las totoras, como mencionábamos recién, son una de las plantas más importantes, pero hay otros grupos que son bastante cosmopolitas, como los juncos, los papiros, un poco más tropicales, las espadañas, los cañaverales, todas estas plantas que forman un anillo tupido de vegetación alrededor de los lagos someros, dan origen a lo que es la zona del juncal. Y muchas de ellas son muy bellas, son plantas que son lindas en sus hojas y también en sus flores, como estos hermosísimos lirios que fotografié en el botánico de nuestra facultad, de tal manera que tienen un uso ornamental importante. Segundo grupo de plantas acuáticas, las sumergidas, como las vemos aquí, en la zona litoral de un lago. Aquí vemos a la valisneria, que nos mostraba Ale recién en el video, con sus hojas acintadas, pero otras tienen hojas mucho más partidas, hojas que son como pelitos, como esta cabomba que vemos en este caso. O también esta, que es no una angiosperma, sino una macroalga, del grupo de las carofitas, es del género Cara, y también es una macrófita sumergida importante, sobre todo en los lagos que tienen disponibilidad de carbonato de calcio, porque de hecho esta planta acumula carbonato de calcio en sus paredes, lo que le da cierta rigidez. En el caso de ambientes que son tipo distrófico, dentro de las plantas sumergidas, es frecuente encontrar a esta que estamos viendo aquí, que se llama utricularia. En estos ambientes en donde a veces hay déficit de alguno de los nutrientes, de nitrógeno o de fósforo, las utricularias son plantas del tipo de las carnívoras, y tienen unas pequeñas vesículas, como estas que vemos acá, estos globitos, que son trampas para pequeños crustáceos del agua. Se los voy a mostrar en este otro videíto que está en YouTube, pero en otro lado. A ver, tengo que irme de acá y irme acá. Así. Vean ustedes, utricularia y sus pequeñas trampas, que son unas hojitas modificadas. Aquí hay unas mini larvas de mosquito. Miren, un copépodo que se acerca inocente hacia la trampa. ¡Pum!
tiene una especie de tabique muy, muy, muy finito, que dispara, se rompe cuando el crustáceo lo toca, y luego vuelve a su lugar, y el crustáceo queda allí dentro, donde la planta termina de digerirlo, y por lo tanto aprovecha sus nutrientes. Ops. Aquí vemos, vean que la planta es muy pequeñita. Esta no es la planta en cuestión, esta tampoco, es esta de aquí, que está sobre el dedo. Y vemos las vesículas negritas ocupadas por algún bicho que cayó en la trampa mortal. Las plantas sumergidas realizan toda su fotosíntesis y su intercambio gaseoso dentro de la masa de agua. Toman dióxido desde el agua y también eliminan el oxígeno a su alrededor, así que contribuyen a la oxigenación de la zona litoral. El ambiente lumínico dentro del agua es bastante restringido, ya lo sabemos eso perfectamente, ¿no es cierto? Que la luz tiene dispersión, tiene absorción dentro del agua, de tal manera que hay una extinción importante. Estas plantas entonces se caracterizan por tener hojas muy finas, muy delgadas, con pocos, apenas un par de capas de célula, de tal manera que puede atravesar parte de la luz y ser aprovechada por otras capas de hojas. Y los cloroplastos, como vemos aquí, son abundantes en la cutícula de la planta. Gran parte de estas plantas sumergidas, como lo mencionábamos para la Vallisneria, tienen sus flores que emergen por largos pedúnculos y llegan hasta la superficie, en donde son susceptibles de ser polinizadas o por el viento, o por polen que venga por agua, o incluso por insectos. Y las plantas, las macrófitas sumergidas, pueden formar extensas y densas camas, así se llama al grupo de macrófitas que coloniza toda una zona litoral y que pueden llegar en altura bien hasta la superficie, incluso superar en longitud y estar como ondeando bajo el agua. Vean a John dentro de una cama de macrófitas, en este caso Potamogeton. Si pueden ver, ojalá que sí, la densidad. Bien apretada esta cama de Potamogeton. Las plantas flotantes. Decíamos que dentro de las plantas flotantes vamos a separar las que son arraigadas y las libres. Las arraigadas, como estas que estamos viendo aquí, esta es una Victoria regia, y vemos sus hojas, en general redondas, una lámina extensa, y que se apoya sobre la tensión superficial de la superficie del agua. Aquí la vemos dentro del agua, en este caso un nenúfar, como nos mostró Ale en el video. El pecíolo largo y flexible. Y aquí vemos un tallo del cual salen raíces que llegan hasta el sedimento. Si no, directamente tenemos otras que pueden estar afincadas dentro del sedimento con todo el tallo inclusive. Las hojas ocupan la superficie de tal manera de maximizar la captación de luz. En esta foto no solamente vemos a los pecíolos largos y flexibles, como decíamos, sino también la intercepción de luz que hacen las hojas en superficie, que deja el ambiente bastante sombreado en el interior. La superficie de estas hojas suele estar cubierta por algún tipo de cera que la hace no solamente impermeable, sino también hidrófoba, para que no se acumule agua en la superficie, agua que pueda darle peso a la lámina y por lo tanto hundirla. El kit es mantener la hoja seca y flotando. Para eso, entonces, estas superficies cerosas que expulsan el agua cuando cae sobre la hoja. Otra particularidad que tienen en su funcionamiento las hojas flotantes
y esto va a ser válido para este grupo y para el próximo, es que en lugar de tener la mayoría de los estomas del lado de abajo, en la cara abaxial de la hoja, como lo sabemos perfectamente para casi todas las plantas de hojas flotantes tienen los estomas en la cara superior, en la cara adaxial. ¿Por qué? Porque se realiza el intercambio de gases con la atmósfera de manera mucho más fácil que la difusión de gases dentro del agua, que es mucho más lenta. Aquí vemos el en vez de una hoja de Victoria y las costillas, las nervaduras bien reforzadas que le dan estabilidad a la hoja en la superficie. Y uno no puede hablar de estas flores, de estas plantas sin mostrar algunas de las flores, porque son de las más bellas de la naturaleza. El último grupo de macrófitas, entonces, el de las flotantes libres. Aquí vemos un combo de plantas flotantes libres, aquí camalote, aquí repollitos de agua, y aquí helechitos de agua. También dentro de este grupo, la familia de las lemnáceas, lemna, arvejitas de agua, con varias especies de muy rápido crecimiento que pueden cubrir la superficie de un cuerpo de agua. Y aquí la que mencionaba recién, helecho de agua del género Azolla. Digo helecho no solamente porque su nombre vulgar sea helechito de agua, sino porque es una pteridófita. A esta planta, Azolla, la habíamos mencionado en la clase en la cual hablamos del fitoplancton. Porque hablando del fitoplancton y de las cianofisias en particular, cuando hablábamos de su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, habíamos dicho que la mayoría de ellas tienen vida libre, son sueltos, individuos independientes que aprovechan la capacidad de fijar nitrógeno para su propio crecimiento. Pero que había un género, Anabaena, que tenemos escrito allí, que era capaz de formar una asociación simbiótica con Azolla, con este helechito de agua, y entonces hacer un intercambio de hidratos de carbono por compuestos de nitrógeno fijado, de beneficio simbiótico. Y esta asociación funciona muy bien, de tal manera que Anabaena potencia el crecimiento de Azolla y Azolla potencia el crecimiento de Anabaena. Y no solamente ellos dos se benefician, sino que el hombre también se beneficia de esta asociación simbiótica, porque en el sudeste asiático es frecuente fertilizar los campos de arroz con helechitos, esperando que tengan inóculo de Anabaena. De tal manera que para la gente que realiza estos cálculos sobre ciclos globales de los nutrientes, se calcula que un cuarto, el 25% del nitrógeno que ingiere la humanidad proviene de la fijación biológica que hace Anabaena en asociación con las raíces de Azolla en los campos de arroz de Asia. Otras estrategias para flotar, esta la veíamos en el acordeoncito de agua, Salvinia, que tiene en el envés de la hoja un montón de pequeños pelitos, tricomas, que retienen colchón de aire, de tal manera que no dejan hundirse a la hoja. El camalote, en cambio, tiene aerénquima de flotación en el pecíolo engrosado de las hojas. Pistia, el repollito de agua, tiene un montón de pelitos que hacen que su superficie también sea hidrófuga, y el colchón de aire, el manto de aire que retienen entre los pelitos, le da flotación a la planta entera. Otras flotantes, como por ejemplo esta Wolfiella, son tan delgadas, tan finitas, que ella exactamente no es que flota, no está arriba de la superficie del agua, sino que está pegada abajo de la superficie del agua. Se mantiene en tensión, se mantiene chupada por la tensión superficial al borde superior de la masa de agua. Tiene unas hojas sumamente delgadas y finitas, que son prácticamente translúcidas. Las raíces de estas plantas flotantes libres penden
del tallo, aquí chiquito como una roseta, en la columna de agua desde la superficie y absorben nutrientes que están presentes en la masa de agua. Por lo tanto, estas plantas, las flotantes libres, están más bien limitadas a aguas de mesotróficas a eutróficas o hipertróficas. En las aguas oligotróficas no hay de este tipo de plantas flotantes porque no hay suficiente cantidad de nutrientes como para asegurar su absorción desde las aguas. Y cuando a veces estas plantas, como este camalote, son empujadas por el viento y llegan a la superficie, pueden arraigar en la orilla. Bien, hemos aprendido sobre las macrófitas, pongámoslas ahora en la zona litoral. Y para eso entonces tengamos en cuenta que dentro del agua es crítica la penetración de la luz, porque la luz define hasta dónde van a poder crecer a las plantas en profundidad. Las plantas que crecen dentro del agua necesitan que la luz llegue al fondo en cantidad suficiente para la fotosíntesis para asegurar el brotado. Y por el lado interior, hacia la tierra firme, las macrófitas, las plantas acuáticas, van a empezar a competir con las terrestres, y en la competencia se va a definir el límite externo de la zona litoral. Las plantas hidrófitas, lo voy a decir ahora. Entonces, aquí tenemos los distintos tipos de plantas, las flotantes libres sobre la superficie en aguas libres, y aquí entonces los factores que van a definir la distribución en el ambiente litoral de los distintos grupos de plantas. Factor luz, factor anegamiento del suelo en la zona interior, factor sustrato, el tipo de sustrato puede ser arenoso, limoso, rocoso, de acuerdo a lo que hay conformando la cubeta, y finalmente también la influencia de las olas, porque el impacto mecánico muchas veces daña a las plantas, sobre todo a las plantas cuando son jóvenes, y si hay oleaje importante que rompe siempre a una misma altura, esa faja de profundidad suele no estar colonizada por plantas, queda como una playa, y las plantas acuáticas pueden estar un poco más arriba de la rompiente o un poco más abajo. Bien, entonces, hacia adentro del agua, la profundidad de la zona fótica va a marcar el máximo avance posible de la fotosíntesis por parte fundamentalmente de las algas. Las macroalgas como cara, o incluso también el perifitón que crece sobre el barro, van a poder avanzar hasta que la zona fótica llegue hasta el fondo y toque los sedimentos. Las plantas, en cambio, angiospermas, las briófitas, las pteridófitas, no pueden avanzar tanto en luz como hasta el 1% de la incidente, necesitan un poco más, funcionan con un poco más de luz. Hasta el 2% de la iluminación marca el avance de las macrófitas sumergidas del tipo angiospermas. Y eso va a marcar entonces el límite de la zona litoral hacia adentro. Las plantas flotantes arraigadas avanzan más o menos hasta que la columna de agua tiene 3 metros de profundidad. Ups. Las plantas emergentes se distribuyen en el interior hacia una tabla de agua de entre 1 y 2 metros de profundidad. Y hacia el lado de tierra necesitan agua en el perfil para ganar en la competencia con las plantas terrestres, es decir, no es que ellas lo necesiten, sino que si no está el suelo anegado, son las plantas terrestres las que ganan en la competencia. Por lo tanto, el límite exterior de la zona litoral, que está marcado por la presencia de las plantas emergentes, coincide con una profundidad de suelo anegado de más o menos 50 centímetros en el perfil. Estas plantas acuáticas, como decíamos al principio de su descripción, por su gran acceso a agua y a nutrientes, y muchas veces de ellas también a luz, son de los grupos de productores de mayor actividad fotosintética de toda la biosfera. En este cuadro, en esta figura que acoplé aquí arriba, tenemos una comparación en el eje de las Y
de la producción orgánica, medida en toneladas, en miles de toneladas de materia seca por hectárea y por año, de distintos grupos de productores. Bosques y hierbas, representando las terrestres, y el resto de productores acuáticos. Vemos que el fitoplancton tiene una producción relativamente acotada, comparada con el otro conjunto de productores, y las plantas macrófitas sumergidas también van a estar limitadas fundamentalmente por la disponibilidad de luz. El perifitón que crece sobre esas plantas es altamente productivo, pero el grupo más productivo de todo es el de estas plantas emergentes, que con el acceso a la luz y a los nutrientes tienen altas tasas de evapotranspiración y generan mucha materia orgánica. En un gradiente de carga de nutrientes, vemos que los lagos de menos producción, de menos dotación de fósforo y nitrógeno, están mayormente dominados por plantas sumergidas, sobre las cuales crece mucho perifitón. Y hacia el otro lado del gradiente, los lagos someros más productivos, con mayor carga de nutrientes, tienden a reemplazar la abundancia de plantas sumergidas por la dominancia del fitoplancton y abundante crecimiento en la zona litoral de las plantas emergentes. Últimas consideraciones de funcionamiento de este grupo de plantas litorales. Bueno, marcamos su alta disponibilidad de agua, lo que hace que puedan tener los estomas abiertos prácticamente todo el tiempo para potenciar el intercambio de gases y por lo tanto potenciar la fotosíntesis. Esto les da una capacidad de evaporar el agua muy alta. La evapotranspiración de la cobertura vegetal de la zona litoral prácticamente duplica la evaporación de agua de la superficie de agua libre. Es decir, que son verdaderas bombas de agua. Y en algunas circunstancias pueden contribuir a la desecación del ambiente. De hecho, lo que ocurre es que evapotranspiran en época de... evapotranspiran siempre, ¿no es cierto? Pero evapotranspiran dramáticamente en la época de inundación y restringen la evaporación de todo el sistema por la protección del sombreado en la época de sequía. Como habíamos mencionado, el aerénquima va a hacer que el aire con oxígeno pueda llegar hasta las raíces. No solamente es importante que el oxígeno llegue a las raíces de las plantas que están arraigadas, sino también que ese oxígeno airee un poco la rizosfera, porque si la rizosfera es anaeróbica, los microorganismos tienden a acumular productos, metabolitos tóxicos que pueden afectar el crecimiento e intoxicar a las plantas. Una rizósfera oxigenada garantiza que estos metabolitos se terminen descomponiendo y le dan un ambiente más sano al entorno de las raíces. Pero además, a través del aerénquima no solamente ingresa hacia el sustrato aire, sino que a través del aerénquima salen gases de la descomposición anaeróbica. Puede salir metano, puede salir óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, de todos los procesos anaeróbicos que se estén dando dentro de los primeros centímetros de sedimentos del suelo. Mencionábamos, cuando hablábamos de las plantas sumergidas, que es sumamente importante, que la cantidad de luz restringe su crecimiento. De hecho, las plantas de menor porte, es decir, las más bajitas, solamente van a estar presentes en aguas muy claras, que tengan gran disponibilidad de luz en la profundidad. En cambio, plantas, otro tipo de plantas que crecen con aguas un poco más turbias, se caracterizan por partes cercanas al sustrato, con menos cantidad de hojas, y el desarrollo de las hojas más cercano a la superficie, como estrategia para aumentar la captación de luz. Por otro lado, dentro de la masa de agua,
las hojas absorben dióxido del disuelto, y el dióxido disuelto difunde muy lentamente, con lo cual estas plantas a veces se encuentran limitadas en su crecimiento por dióxido de carbono y acceden a otra fuente de carbono, como es el carbonato, que puede estar presente en algunos tipos de aguas. Las plantas flotantes, habíamos mencionado que realizan el intercambio con la atmósfera porque tienen los estomas en la cara superior, y por debajo dejan un ambiente lumínico muy restringido que de hecho afecta el crecimiento, no solamente de las plantas sumergidas, sino también del mismo fitoplancton, que puede verse limitado por luz cuando hay una densa cobertura de plantas flotantes. Para cerrar la zona litoral, hablemos de su importancia también como hábitat de una gran cantidad de macroinvertebrados, que pueden estar aprovechando esa zona asociados a las plantas, es decir, prácticamente sobre ellas, pegados, escondidos en las axilas foliares, o nadando entre las plantas, o sésiles sobre los sedimentos e incluso también sobre las plantas. En este gráfico vemos sin plantas, con una angiosperma sumergida de hojas bastante finitas y con la macroalga cara, la distinta abundancia de macroinvertebrados que podemos encontrar en un metro cuadrado. De hecho, no es abundancia, es biomasa, pero es más o menos, sirve como indicador. Las plantas albergan a los macroinvertebrados porque les ofrecen fundamentalmente hábitat, refugio, complejidad estructural que puede habitarse, y por otro lado, fuente de alimento. Entre esta fuente de alimento, la producción biológica de los productores se encausa fundamentalmente a través de la producción de las plantas. No se fagocita directamente, tiene una relación carbono-nitrógeno bastante alta, sino que al decaer, al morir la planta en pie, pasa al pool de detritos, y cuando los microorganismos tienden a descomponerlo, entonces facilitan la acción de los detritívoros. Y si no, por otro lado, una gran fuente de alimento de la zona litoral es el perifitón, que crece sobre las plantas, y por lo tanto, un grupo importante de predadores de la zona litoral son los ramoneadores. Predadores quise decir de estrategia de alimentación. Los ramoneadores, que se alimentan raspando la superficie de perifitón. Filtradores, que a través de colar agua retienen algas que se desprenden del perifitón, o algunas que pueden llegar del fitoplancton de la zona pelágica. Detritívoros, por supuesto, con base de alimentación en estas macrófitas decaídas, y también un grupo importante de predadores. No nos da el tiempo para hablar de cada uno de ellos, los hemos presentado en la clase de consumidores, y los van a tener ustedes explicitados en las diapos para que puedan hacer el repaso. Bien, entonces hemos estructurado un hábitat particular y muy productivo que es el anillo de vegetación litoral, y que participa del funcionamiento del sistema, por un lado, ofreciendo hábitat, pero no solamente, como mencionábamos recién, a macroinvertebrados, sino también a todo el grupo de los vertebrados acuáticos, a aves que tienen sitio de anidación y de alimentación, reptiles, anfibios, mamíferos, y por supuesto un montón de peces que encuentran allí su zona de refugio, de reproducción o de alimentación. Además, la alta producción biológica que marcábamos recién, que genera un pool de detritos muy importante que alimenta la red trófica, la trama trófica de los detritívoros. Por otro lado, tenemos otra trama trófica con base en el perifitón. Y aquí un concepto